Ya están listos los invitados con nuestra productora y periodista Alejandra Fernández. Los dejamos con ellos. Gracias, Silvia, y por supuesto continuamos con más de la ciencia y la tecnología nacional. La Universidad de Costa Rica fue pionera hace 25 años en la conexión a Internet. Para ello, como lo decía mi compañera Silvia, tenemos a don Guy de Teramont, exministro de Ciencia y Tecnología, catedrático de esta universidad, investigador y quien se ha mantenido y se mantiene todavía entre el mundo, entre Estados Unidos y Costa Rica, muy ligado a muchas universidades de gran prestigio en Estados Unidos. Bienvenido, don Guy. Y también tenemos a Ignacio Siles, investigador, profesor de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la UCR, junto con el Centro de Investigación SICOM. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar con Ignacio porque Ignacio nos puede iniciar contextualizando, ya que usted ha sido un estudioso de las relaciones entre tecnología, comunicación y sociedad. Existe conciencia entre los costarricenses, lo que significó hace 25 años haberse conectado de primeros en Centroamérica y desde aquí de la Universidad de Costa Rica. No, es difícil que haya conciencia porque además hoy, 25 años después, creo que es un buen momento para hacerse la pregunta que usted se hace. Puede parecer como muy natural que nos hayamos conectado a Internet, digamos, como hoy sería casi incuestionable que no, cómo no lo íbamos a hacer, pero es difícil imaginarse lo que ese proceso llevó, tanto en el trabajo que implicó, la incertidumbre que rodeaba conectarse a una red de computadoras sobre la que se sabía relativamente poco fuera del mundo académico. Entonces, no, creo que es difícil imaginárselo y bueno, compartir aquí con Don Guy es como un privilegio de escuchar de su protagonista principal que involucró ese proceso. Don Guy, usted fue uno de los que tenía esa mente, bueno, inclusive su base, porque usted no es informático, usted no es de computación, usted venía de la escuela de física, estaba trabajando con proyectos muy específicos, pero usted tenía esa inquietud de que Costa Rica se conectara y que específicamente la universidad lo usara para poder tener más información de científico a científico del primer mundo a Costa Rica. Tal vez si nos cuenta esos entretelones y cómo se logra eso. Bueno, en realidad es más de 25 años, porque 25 años en enero del 93 se conectó a Internet. Pero estos proyectos comenzaron, bueno, me involucré en el año 90, después de estar un par de años en la Universidad de Stanford con una beca Guggenheim. Y esencialmente tenía unos colaboradores en Suiza y usábamos frecuentemente como instrumento de trabajo. En ese momento no era Internet lo que estaba más en las universidades, aparte de los departamentos de cómputo, sino BitNet, que eran máquinas IBM, esencialmente. Era la época de los grandes mainframes. Y se hizo claro que si pudiéramos en la Universidad de Costa Rica tener ese tipo de conexión, sería, al menos para mí, era la oportunidad de poder regresar al país y hacer ciencia de primer mundo. Y obviamente eso iba a impactar, tener un impacto grande. En ese momento la Universidad de Costa Rica tenía dos mainframes, IBMs, 4381 es el nombre. Y era lo mismo que tenía Stanford, claro, era mucho más grande, pero era el mismo sistema operativo, etc. De manera que una de esas computadoras grandes, de esos mainframes, se usaba para la administración de la universidad y la otra para investigación. De manera que así fue como se inició este proyecto. Pero hay que decir que antes de eso, hubo un grupo de personas que estuvo trabajando en esto. Impulsado por don Claudio Gutiérrez. Don Claudio Gutiérrez, que ex rector de esta institución y que después fue profesor en Delaware. De manera que cuando regresé al país, don Claudio habló conmigo y vimos cómo llevar a cabo en la práctica esto, porque los esfuerzos anteriores no habían funcionado. Entonces había que encontrar una manera realmente distinta de abordar este proyecto.
Ignacio, dentro de toda la recopilación de la investigación que usted ha hecho desde hace años y que ha continuado ligada a ese proyecto y que pronto también nos va a sorprender con más información sobre cómo Costa Rica se desarrolló en esa línea, ¿qué fortalezas vio usted en que se diera ese avance, ese salto? Y cualitativo y cuantitativo también. Sí, claro. Yo creo que inclusive el día de hoy es relativamente difícil explicar qué es y cómo funciona Internet. Imagínense hace 30 años o 25 años, creo que el reto era todavía más grande. Entonces, como bien decía Don Guy, antes de su llegada a Costa Rica había un grupo de trabajo, pero creo que una de las virtudes del proceso fue que, bueno, Don Guy no solamente es un físico de primer mundo, sino también una persona con mucha capacidad de pensar estratégicamente y de operacionalizar lo que era un plan muy abstracto. De nuevo, explicar qué es una red de computadoras en un contexto en el que no era todavía enteramente claro cuál de todas esas redes de computadoras que había era la mejor opción. Bueno, Don Guy sí lo tenía muy claro, pero convencer a alguien que financiara una red que no había visto no era necesariamente fácil. Entonces, creo que esa capacidad de poder traducir ese proyecto en una serie de vínculos entre diferentes organizaciones que pudiera servir para atraer algunos fondos que pudiera hacer conectarse en ese momento de manera satelital a Costa Rica con la universidad más cercana donde operaba esta red, que era en Estados Unidos, en Florida. Creo que eso hizo la gran diferencia. Don Guy de alguna forma echó a andar una red no solo tecnológica, sino también humana o social, por así decirlo. Es poner en contacto un montón de partes, mostrar que juntar esas partes valía más la pena que tratar de perseguir un sueño de manera aislada y poner a esas diferentes partes a dialogar en función de ese proyecto en común. Eso me parece hizo una gran diferencia en el contexto también de las condiciones que ofrecía el país y la universidad en materia de telecomunicaciones, porque no es poca cosa, digamos, como el avance que el país había hecho y que existiera una infraestructura suficientemente robusta que permitiera conectarse a estas redes. Don Guy, socialmente eso impactó bueno, la investigación en el país, pero también impactó al país. Sí. Bueno, sin duda, y sobre todo que nos hizo estar en la cancha mucho antes que otros países y en otras condiciones, donde podemos verlo después, el país puso los lineamientos y no fueron impuestos desde afuera. Por cierto, cada vez que quiero acordarme hace su buen rato, leo uno de los artículos de Ignacio que ha estudiado este proceso a fondo. Si alguien se interesa en la historia de esta conexión, yo le sugiero leer los artículos, los libros que ha estado escribiendo Ignacio, no solo porque habla bien del proyecto, sino porque ha hecho unas entrevistas exhaustivas con todos los actores de esa época y creo que es un estudio objetivo. Pero tal vez lo que es interesante y creo que es parte de la idea de esta conversación es ver la dificultad inherente de comenzar un proyecto de estos. Y eso solo se puede ilustrar con anécdotas, y así es que discúlpenme si cuento un par de anécdotas. Don Claudio habló con el rector de la Universidad de Costa Rica en ese momento para que se me diera el tiempo libre para poderme dedicar enteramente a este proyecto. Y entonces llegué a la Vicerrectoría de Investigación, donde el vicerrector Primo Luis Chavarría, que jugó un gran rol, me acogió. Llegué, en efecto, había pedido un escritorio y un teléfono, eso sí. Y lo primero que llegué, ¿y los fondos? No, eso es parte de su trabajo, es conseguir los fondos, ¿verdad? Pero era un proyecto todavía muy dentro del imaginario de la UCR, no era algo nacional. Había que darle credibilidad, institucionalizar el proyecto. Entonces venía la Conferencia Espacial de las Américas, eso fue en el año 90, en que venían expertos del mundo entero, toda la prensa, el CONICYT, etc. Y entonces teníamos que presentar ahí el proyecto. El problema es que, como se dice aquí localmente, no nos daban pelota. Así había un montón de presentaciones, una muy interesante, me imagino, que todavía me acuerdo el nombre, que era cómo hacer yogur en el espacio, que me imagino que es muy importante, pues aquí en la Tierra no se cuaja bien, me imagino. Bueno, la cuestión es cómo hacíamos para presentar eso.
Entonces, aún si estaba Claudio Gutiérrez, Max Cerda del CONICYT y yo, hicimos un estudio que se llama Interconexión de los científicos de Centroamérica a las grandes redes de investigación. Lo trabajamos por varios días, varias noches, porque ya estaba la conferencia, pero no nos dieron pelota. O sea, no podíamos presentarlo. Entonces lo que hicimos fue imprimir un buen número de copias. Llegamos antes que todo el mundo a la conferencia y lo pusimos a la par de los folletos de NASA, etcétera, etcétera. Entonces la gente entró a la conferencia y cogía los folletos y veía, qué proyecto más interesante. Don Guy, vamos ¿sí? a hacer una pausa y vamos a dejar a los televidentes Perfecto. en ascuas para que Muy bien. como Ve la segunda como a la parte. mejor ¿Cómo se resolvió teleserie eso? que ven por la pantalla los televidentes. Vamos a ir con Silvia, que tiene más información, pero ya continuamos con estas anécdotas y datos que nos está ofreciendo. Gracias por su sintonía y continuamos hablando de los 25 años de Internet en Costa Rica que se realizó gracias a la conexión que se pudo hacer desde la UCR. Don Guy, estábamos con la anécdota para que usted nos termine de cerrar esa experiencia que tal vez algunos ya ni recuerdan. Muy bien. No es muy conocida la anécdota, por cierto. James Green, que era el director de las redes de comunicación de la NASA, era uno de los invitados y habló con Claudio, conmigo, que es este proyecto tan interesante. Entonces decimos, bueno, no tenemos oportunidad para presentarlo, desafortunadamente. Y James Green nos dijo, no se preocupe, yo acorto mi presentación a la mitad y la otra mitad la tiene usted. De esa manera fue que presentamos este proyecto al público y gracias a eso CONICYT después logró darnos $45,000, que es lo que necesitamos para pagar el primer año de conexión del satélite para el primer año de BitNet. De manera que esta anécdota dice mucho lo que fue este tipo de proyectos. Nadie en realidad iba a apoyar algo que no conocía, que no se veía, Que no se entendía. que no se entendía, de manera que el asunto crucial era que funcionara. Y una vez que funcionaba, dijimos, nosotros nos preocupamos solo por financiarlo el primer año. El segundo año ya teníamos 1,500 personas usando BitNet. Obviamente la universidad pagó el segundo año por la presión de todos los investigadores y profesores, etcétera, y alumnos que usaban ese sistema. Así se ha usado los fondos de la UCR. Cuando hay gente que tiene dudas de qué se hace con los fondos, pues los fondos se usan para desarrollo que al final es social. Y en esto quiero darle el espacio a Ignacio. Él como comunicador nos puede contextualizar ese ligamen universidad, Costa Rica, sociedad, internet. Bueno, es que las redes nuevamente son tan sociales como tecnológicas. La anécdota de Don Guy es buenísima porque además hace ver un elemento que tampoco suele enfatizarse cuando se habla de esta historia, y es que el proyecto debe leerse en clave regional. Por ejemplo, si las personas van a la biblioteca hoy en día, a la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, la Carlos Monge, ahí encontrarán una copia de la ponencia a la que Don Guy está haciendo referencia, y pueden ver desde el título mismo donde dice que se plantea una conexión a nivel centroamericano. Ahí es donde, por ejemplo, uno podía ver en todas las diferentes partes de esa propuesta como un espíritu de integración regional que se plasmaba mediante la tecnología. Eso es una forma de entender para qué sirven estas cosas. Y lo pueden ver desde una versión de ese proyecto que fue escrita en 1990. 90, sí. Una cosa así. Centroamérica venía saliendo de la guerra civil. De la década perdida, realmente. De la década perdida. Y ahí se puede ver, por ejemplo, que la tecnología, desde luego, era vista como un proyecto sustantivo para hacer avanzar la ciencia en nuestro país, en la región, pero también era vista como una forma de construir una Centroamérica muy particular. Y creo que eso fue un motor que guió durante muchos años el proyecto de Don Guy desde la Universidad de Costa Rica y que ha sido poco enfatizado hasta ahora. Don Guy, se nos va acortando el tiempo, pero hay dos cosas que quiero que nos comente, una ligada a la otra. ¿Cómo está la conexión hoy? ¿Cómo ve a Costa Rica hoy con respecto a todos estos proyectos? Sin dejar de enfatizar que a usted
realmente se le conoce como el padre de Internet, porque en realidad usted lideró todo este proceso y tuvo la visión, no es porque usted esté aquí, pero yo recuerdo que terminado el combo de final de siglo, principios del milenio, del nuevo milenio, realmente se veía que si Costa Rica no había apertura en el ICE, no íbamos a lograr nada, pero usted tuvo una gran visión con un equipo como ministro de Ciencia y Tecnología y dijo, vamos a echar la red avanzada de Internet, y se hizo en Costa Rica. Y eso también dice mucho de la Universidad de Costa Rica y dice mucho de los profesionales que tiene este país. Sí. No, sin duda, tal vez se me da mucho mérito en este proyecto, pero este proyecto hubiera sido imposible sin haber contado con un equipo de primera, desde el primer proyecto hasta el que estamos trabajando ahora un poco con la red de educación del país. De manera que es ese trabajo de colaboración lo que permite avanzar. Eso es muy importante, no imponer un proyecto, sino convencer. Y eso fue en buena parte la clave, contar siempre con la mejor gente. Una vez Jorge Manuel Dengo me dijo, el éxito que yo tuve es por rodearme de gente más inteligente que yo, fue lo que me dijo Jorge Manuel. Ese es el éxito de un proyecto, sin duda. Y el rol de la Universidad de Costa Rica fue extraordinario, porque cuando me tocó ir al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues simplemente me llevé el equipo de la UCR tal cual para implementar a gran escala, o sea, a escala del país, el mismo tipo, las mismas tecnologías. Esencialmente era el mismo proyecto que habíamos desarrollado en la Universidad de Costa Rica, pero ahora a escala del país. Y eso fue importantísimo, que ese proyecto se llevara a cabo antes de que viniera la apertura, porque entonces el país pudo poner sus condiciones. Podemos dar tal capacidad a tal precio, y los que vinieron a competir tenían que competir sobre esa base. Una historia muy distinta es la que sucedió en otros países, algunos países africanos, en que no había una base tecnológica, no había conexiones, y llegaron las grandes transnacionales europeas y pusieron sus reglas. De manera que en ese sentido yo creo que estos proyectos de la UCR tienen un mérito muy especial. Nada más, ¿cómo está en interconexión para darle los últimos segundos a Ignacio para que haga el cierre? Perfecto. Yo creo que tenemos en este momento la infraestructura, podríamos estar volando. La conexión hoy día hacia el Atlántico, las fibras del Atlántico, del Pacífico, conexiones hacia Panamá, conexiones centroamericanas por la vía terrestre, realmente son muy poderosas. Y el país se ha desarrollado de una manera extraordinaria. ¿Sabe cuántos kilómetros de fibra óptica tiene el país? Tiene 33.000 kilómetros de fibra. Hay 120 operadores. Pero ahora lo que se requiere es tener mucho más capacidad hacia el usuario final y a costos más bajos. Eso se puede hacer, no hay ninguna razón para no hacerlo, y definitivamente hay que hacer todo lo posible para que precisamente sea el ciudadano el que se beneficie Le doy de estos logros. los últimos 30 segundos a Ignacio para que haga el cierre de esta extraordinaria historia que se sigue contando. Bueno, esta extraordinaria historia no podría pensarse sin la Universidad de Costa Rica, y eso es algo que me gustaría que quedara muy claro, sin las personas que desde la Universidad de Costa Rica pensaron que este era un camino viable mucho antes de que fuera claro para el resto inclusive las instituciones públicas del país encargadas de las telecomunicaciones. Y segundo, eso, que debe pensarse también en clave regional. En un momento en el que la región venía saliendo de su proceso crítico o más difícil de la historia reciente, la tecnología proveyó un camino para pensar, no echarse abajo las fronteras, sino más bien vivirlas de una forma diferente, que facilitar los flujos entre las personas, por ejemplo. Muchísimas gracias, don Guy, muchas gracias, Ignacio. Si ustedes quieren más información, está el libro Un sueño enredado, y ahí mismo pueden encontrar muchos detalles de esta información con las actualizaciones que nos va a brindar en próximos meses Ignacio Siles con más investigación sobre este tema.